de Sol. Un caso realmente muy triste, muy terrible, muy terrible. Hola María Edith. Hola Pelusa, Buenas ¿qué tal? tardes, Buenas bienvenida. tardes, muchísimas Muy buenas gracias. tardes, abogado. Buenas José tardes, Armoa. Pelusa. Muchas gracias por el espacio. Vamos a recordar a la gente, porque a veces la gente se renueva, no sabe lo que pasó. ¿Qué sucedía un 9 de abril del 2021? Y bueno, el 9 de abril del 2021, mi hija María Sol había retirado el medicamento que la odontóloga Lilia Espinosa le había recetado. Le había recetado una dosis de 2 gramos para que tome por día. ¿Qué? ¿De 2 gramos de qué? 2 gramos de flúor. 2 gramos de flúor, el tratamiento de oclusión que ella debía realizar, ¿verdad? Por un tema de una reabsorción de los huesos que tenía en la boca. Ella mandó preparar el medicamento porque en ninguna farmacia de Asunción, en la farmacia que ella había consultado, no existía tal dosis, ¿verdad? Entonces ella le llama a su odontóloga y le dice que no encuentra en esa dosis, solamente encuentra unas dosis mínimas que son de 1 miligramo, que son unas gotitas, ¿verdad? Habíamos hablado ya mucho del tema del nombre de las gotitas, que son de uso pediátrico. Y entonces María Sol, preocupada, le dice a la doctora que ya no consigue tal fórmula, tal medicamento con el gramaje que ella le da. Entonces le dice, voy a consultar en Botica Magistral. Voy a consultar si me pueden preparar, ¿verdad? Entonces ella le llama a la recepcionista vía WhatsApp, porque en aquel entonces no se podía realizar, no se podía ir por el tema de la pandemia, no se podía acercar al lugar. Entonces vía WhatsApp fue la conversación con la recepcionista. La recepcionista recibe la receta con el gramaje y ella le consulta a la bioquímica Sandra Hermosa. La bioquímica le dice que si era para un tratamiento odontológico o para qué tipo de tratamiento. Entonces ella le dice que sí se le puede preparar. De vuelta a Sol, le vuelve a consultar a la doctora y le comenta que le pueden preparar el medicamento y que si era la dosis correcta. ¿Ya le parecía raro? A ella le parecía raro. ¿A la recepcionista? Si la recepcionista cumplía su trabajo de hablar con la encargada que era la bioquímica, entonces le vuelve a avisar a Sol. Acá nos avisan que te pueden preparar. Entonces Sol vuelve a hablar con la odontóloga y la odontóloga le dice que sí, que está bien. ¿Le dice que los 2 gramos están bien? Sí, le dice que está bien los 2 gramos, ¿verdad? Y después, interí de por medio, Sol le vuelve a preguntar, pero doctora, ¿estás segura que son 2 gramos lo que tengo que tomar? Y ella entre pacientes, ella le dice que sí. ¿Todo por mensaje? Todo por mensaje WhatsApp. O sea, que está la prueba en la... Sí, las pruebas están en la carpeta fiscal. Ella le dice que sí y en reiteradas ocasiones Sol le pregunta si es la dosis correcta, ¿verdad? Bueno, entonces al día siguiente Sol retira el medicamento y en horas de la tarde ella prepara una merienda con su papá, porque supuestamente yo estaba con síntomas de COVID, entonces estaba apartada de ella, pero luego fue negativo y me bajé a auxiliarle también a Sol, ¿verdad? Ella prepara una merienda con el papá y su papá le dice, sí, ¿por qué la dosis o las pastillas tan grandes? Le dice, ¿por qué no esperás más o menos un lapso de media hora, mi hija? Porque son enormes las pastillas, le dice, las cápsulas. Y ella le dice, no, papá, yo tengo que tomar como la doctora me dijo. Dios mío. Entonces, más o menos a las 3:30 tomó el medicamento y ya empieza ella a sentirse mal. Ya empieza con sudoración, salivación, con mareos, malestares. Entonces ella le escribe a la doctora y le dice, doctora, me siento mal, creo que el flúor que me recetaste me está haciendo mal. Como la doctora no le hacía caso, entonces ella buscó en internet la información, ¿verdad? Y todas las contraindicaciones que tenía el flúor le estaban dando a Sol. Después, al rato me dice ella, mami, me siento mal, ¿me puedes traer leche, por favor? Me dice así apurada. Pobrecita, es que le quemó todo. Sí, literal, le quemó todo a mi hija, le quemó todo el flúor, cosa que yo me enteré después viendo la carpeta fiscal de reojo. Yo tuve que mirar todos los órganos de mi hija. Ay, pobrecita María Edith, yo no tengo idea de lo que habrás pasado. Sí.
Y entonces ahí empezó nuestro calvario, más que el calvario de Sol. Ella empezó a sufrir muchísimo. La auxiliamos con mis hijas, con su papá. Tengo la hija mayor que es médica, que cuando eso estaba, recién la había tenido a su bebé, entonces yo le llamé, le dije, vení, verle a tu hermana, no sé qué le pasa. Ella en ese interín le llama a la doctora y le dice, atiende la doctora y le dice, Sol, ¿qué pasa? Le dice, no soy Sol, le dice, yo soy la hermana de Sol. El medicamento que le diste a Sol, el flúor que le diste a Sol, le está causando daño, le dijo, ¿verdad? Entonces ella se desatiende la situación y le dice que le va a llamar más tarde, ¿verdad? Y le dice que si esa dosis le hace mal, que baje a 1 gramo para el día siguiente. ¿Insistió? Ella insistió. Entonces nosotros acudimos, ya que ella no se acercó, no llamó, ella priorizó sus pacientes, ella omitió auxilio. Entonces nosotros le llamamos a una amiga, a una odontóloga amiga, le llamamos y le consultamos. Sol también le contó a ella lo que le estaba pasando y le dijo, mami, ¿estás segura de lo que te dio la doctora? Sí, tía, 2 gramos me dio, le dijo. Esa es una dosis mortal, tenés que irte inmediatamente, te tienen que llevar tenés que irte al sanatorio más cercano, le dice, porque te tienen que hacer un lavado, pero creo que en media hora ya ella estaba con todo el veneno dentro del cuerpo. Ya le empezó a quemar. Entonces nosotros la auxiliamos, estuvimos en el baño social, estuvimos con mis otras hijas, le estuvimos ramando agua, le quisimos dar agua, ella no podía abrir ni la boca, no tenía más fuerza para nada. Le quisimos levantar con mi marido, no, ella se tiró en el suelo. Ella parecía no sé, fue lo peor que viví en mi vida. No, Edith, ver a tu hija sufrir de esa manera y no poder hacer nada. Jamás pensé que ella se estaba envenenando, que iba a morir, que iba a ser su último día. Después le alzamos, le llevamos a un sofá, porque me dijo, mami, esperamos un rato, pero tenía la voz tan lánguida que como ya no tenía fuerza, mami, un ratito, por favor, mamá, necesito acostarme. No se podía mover. Entonces nosotros decidimos con su papá y con su hermana que se quedó en la casa, decidimos llevarle urgente al sanatorio. Hicimos lo que nos dijo la otra doctora, ¿verdad? Le llevamos al sanatorio, su papá se quedó afuera porque no podíamos entrar todos por el tema de la pandemia. Ahí llegamos a la urgencia, primero le trajeron silla de ruedas, le llevamos a la urgencia. Ahí ella contó, y yo también lo que le pasó, que ella había consumido 2 gramos de flúor que la doctora le había recetado. El médico llamó al centro toxicológico, ahí ellos le dijeron lo que tenía que hacer con Sol. Y estábamos ahí en la urgencia, ya acostada, ya yo le veía tan mal a ella. Yo pensé que se iba a recuperar porque estaba con la esperanza de que, como estábamos con los médicos, claro, podría levantar su ánimo, su estado. Y ella me decía que ya no sentía los pies, que se le adormecían los pies, que tenía mucho frío. Yo le friccionaba, le besaba, veía su labio morado, su lengua. Yo no entendía lo que pasaba con mi hija. Devolvía. Después ellos le aplicaban los medicamentos que le dijeron en el centro toxicológico. Le ponían calmantes fuertísimos porque tenía muchísimo dolor de estómago, muchas puntadas. ¿Y ese lavado no se le hizo? No recuerdo, pero yo pensé que se le hizo, ¿verdad? Pero como los médicos dijeron que ya no era el tiempo de hacerle un lavado, como ella devolvió muchísimo, claro, entonces habrán pensado que ya hecho todo lo que tenía, ¿verdad? Porque devolvía muchísimo. Después el médico me dijo, hubo cambio de guardia, me dijo el médico que ellos preferían que María Sol se quede esa noche para hidratarla y para que se recupere al día siguiente. No sé si esa fue una estrategia nomás ya para entre ellos, ¿verdad? Para que yo me tranquilice, ¿verdad? Pero después yo hablé con mi marido, le dije, Sol se va a quedar. Entonces me dijo, yo me voy a quedar con Sol. Yo me voy a quedar con Sol y andate vos, porque estábamos a 2 cuadras, ¿verdad? Yo me voy a casa y al rato yo llamo porque nadie me avisaba nada. Le llamo a mi marido y le dije, ¿y Sol? Le dije, y me dice, vení rapidísimo porque Sol se está muriendo. Por Dios, María de... Y cuando yo llegué, Sol ya murió.
No sé, es una cosa que vos decís, no puede ser una fatalidad tan grave. No puede ser, Pelusa, todo lo que sufrimos desde ese día. No puedo creer lo que hicieron con mi hija. Literalmente quemaron todos sus órganos. No puedo creer lo que mi hija sufrió. Pobrecita. Desde la punta de su dedo hasta la punta de su pelo. Al escuchar la información de cómo sufrió de la parte forense, ¿verdad? Me dicen algunos, no, mejor no te vayas, no, porque alguien tenía que ir también a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y después, con el tiempo, escuchar todas las cosas que le hicieron al cuerpo de mi hija. Todas las cosas que hicieron para estudiar. Quemaron todo se quemó en su cuerpo. Pobrecita. Y ni aún si mi hija vivía con la dosis, porque ella tuvo que consumir 4 dosis que equivalía a 2 gramos que le recetó la doctora. Aún consumiendo 500 miligramos, ella iba a quedar vegetativa. Entonces yo pienso que mejor es que ella haya fallecido ese día, porque ¿de qué me iba a servir verle a mi hija tirada en una cama? Porque ella era una chica llena de vida, muy dedicada a su estudio. Este año se iba a recibir de odontóloga. Y verla sufrir así no iba a aguantar. No iba a aguantar porque ella siempre era alegre, se llevaba bien con sus hermanas. Era una excelente chica. ¿Cómo diríamos? Una destrucción masiva, rápida, Sí. y una agonía muy dolorosa. Sí, una agonía muy dolorosa. Y bueno, estamos entonces desde ese día Con juicio. con el juicio que yo creo que en este país haber logrado que un juicio llegue a los 2 años para mí fue positivo, ¿verdad? Porque el día de mañana tenemos ya la sentencia seguramente que van a tener que dictar los jueces del tribunal, A ¿verdad? ver, María Edith, en algún momento, y ya hablamos con el abogado enseguida, ¿pudiste hablar con la odontóloga? No, en ningún momento. Ella, el día que falleció, ella falleció el 9 a la noche. Después su cuerpo se llevó a la morgue. Nosotros no la pudimos velar enseguida porque se le tenía que hacer los estudios, ¿verdad? Después, el día que se le llevó a la morgue, nos fuimos al velorio, se hizo todo. Después, creo que yo el 11 revisé mi celular porque no tenía ganas para nada y yo encuentro un mensaje de la doctora. Y me sorprendió, ¿verdad? Porque revisé nomás así y encontré un mensaje de parte de ella, ¿verdad? Pero ella antes nunca se había acercado. Desde el momento que nosotros le llamamos y le contamos lo que le sucedió a Sol, ella nunca se acercó en el sanatorio. Escucho que el abogado habla mucho de lo que hace, el daño que causa el flúor. Sabe toda la bibliografía, todo lo que sucede. Y cómo sabiendo él ahora y cómo sabiendo la doctora lo que hacía el flúor, nos acercó a mi hija, nos acercó a nosotros. Ella nos abandonó, nosotros no sabíamos nada del flúor. Y entonces yo encuentro un mensaje donde ella me dice que ella es la culpable de lo que le sucede a Sol. Que ella ella se siente y es la única culpable de lo que le sucede a Sol y que ella es la que debería estar en el cajón. Yo no dudo lo que debe estar sintiendo esa mujer desde ese día y todo lo que pasó hasta ahora, 2023. Así que a lo mejor le va a dar paz a ella lo que suceda mañana. Y no sé. Y también quiero saber qué pasa por su mente. Porque te cuento, Pelusa, que nosotros, cuando Sol falleció recién, le tuvimos que poner en el Panteón de los Abuelos, en Recoleta, ¿verdad? Y nosotros no podíamos pasar por Avenida Mariscal López ni por choferes porque el cuerpo de mi hija estaba en el Panteón. Después tuvimos que mudarla inmediatamente ahí porque eso no era para nosotros vida y su papá había soñado que ella le pedía que ella estaba en un campo lleno de árboles. Entonces cuando le mudamos supimos cuál era su deseo, ¿verdad? Y ahí es que nosotros siempre nos vamos junto a ella en un lugar lleno de paz, en un lugar que yo sé que ella está bien ahí en ese lugar. Está bien. Sí, está bien, lleno de aves, de naturaleza, de orquídeas, de todo. Está bien y te abraza. Y es justo lo que hicieron ustedes, buscar para ella justicia, tratar de cerrar el círculo, ¿verdad, abogado?
Sí, gracias Pelusa, tratando de comprimir un poquito lo complejo de este caso. Vamos a ir por la pena máxima. De hecho, la agente fiscal del Ministerio Público ya presentó sus alegatos finales. Ella solicitó la pena máxima para el hecho de homicidio culposo. ¿Cuánto es? Es de 5 años. Y también la prohibición en el ejercicio de sus funciones para ambas acusadas, tanto para la odontóloga como para la química farmacéutica. En el mismo sentido lo hemos hecho nosotros cuando nos cupo realizar los alegatos finales. La química farmacéutica, no sé si me perdió, ¿no llegó a hablar con la odontóloga, decirle, ¿vos estás segura, doctora, de lo que estás haciendo? No, y eso es justamente algo que nosotros objetamos. Existe un protocolo del Ministerio de Salud Pública que se tiene que activar cuando un químico farmacéutico está recibiendo una dosis por encima de lo establecido en la farmacopea internacional. Y ni qué decir cuando estamos hablando de una dosis por mucho superior. Ahí se tiene que activar un protocolo en el cual lo más importante es una comunicación por escrito, tendría que ser, con la prescriptora. Recordemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, solo para hacer una referencia. Acá no estamos hablando del doble o el triple o el cuádruple. El último registro de medicamentos que tenemos en el país, que se dejó de hacer en el año 2018, tenía la concentración de 1 miligramo y se tenía que consumir. Se le recetó y se le indicó 2000 veces más de lo indicado. Y fue así como dijo la señora María Edith, se la quemó por dentro porque es igual que un ácido el efecto del flúor. Para irnos, María Edith, ¿qué le pedís a la justicia que suceda mañana? ¿Qué le pedís? Y realmente yo pido justicia por mi hija. Yo sé que no me van a doler a mi hija, pero pido justicia porque son 2 años y medio más o menos que todos los días vivimos en medio de la tristeza y el por qué sucedieron las cosas. Así es. Y le solicitamos al tribunal esa pena máxima y que no hagan esas en lo posible. Les clamamos esas penas exiguas para tan lamentable hecho. Gracias por venir con la fuerza que vinieron. Y María Edith, te abrazo, por supuesto que te abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.